Buenos días, mi nombre es Linda Vallejo Vargas, soy ortopedista y traumatóloga de la Fundación Universitaria de Ciencias de la Salud y el día de hoy vamos a revisar algunos conceptos básicos en radiología para el médico general. Nuestros objetivos: reconocer cómo y cuándo tomar radiografías, indicar el tipo de incidencia y reconocer las proyecciones, identificar correctamente el segmento evaluado y hacer una descripción sistemática de una radiografía. ¿Cómo se toman los rayos X? Los rayos X hacen parte del espectro no visible de la luz. Por su alta frecuencia, al ser emitidos a través del tubo de rayos X, van a atravesar todos los cuerpos a través de los cuales son proyectados. Y van a ser absorbidas principalmente por las estructuras que tengan mayor densidad, similar a la del metal, que en el caso del cuerpo son los huesos. Se van a ver en tonalidades de blanco y se denominan radiopacas. Las demás estructuras blandas e incluso el aire en nuestros pulmones, al ser de menor densidad, van a absorber menor cantidad de rayos X y se van a ver en diversas tonalidades de gris hacia negro y se denominan radiolúcidas. ¿Cuándo debemos pedir una radiografía? Cuando el examen físico encontremos dolor, edema, limitación para la función o deformidad de alguna estructura. Indicar el tipo de incidencia. Cuando se toma una radiografía, los rayos salen del tubo de rayos X en todas direcciones y una porción de ellos cae en ángulo recto o a 90 grados sobre el chasis en el cual se proyectan. De tal suerte que en una radiografía de la pierna vamos a alcanzar a ver la rodilla y el tobillo. No obstante, si queremos ver la fractura que se ve en esa rodilla y hacemos un acercamiento en esta radiografía disponible, vamos a observar que no se ve claramente una línea articular, no alcanzamos a ver la patela, pareciera luxada la articulación tibioperonera proximal y no es posible encontrar una línea articular clara. Por ese motivo debemos tomar una radiografía centrada en la articulación que se va a ver completamente diferente. Ya podemos ver la patela, podemos ver la línea articular, podemos ver las características de la fractura y la articulación tibioperonera proximal. Entonces, ¿de dónde debemos solicitar una radiografía? Debemos solicitarla del segmento que tenga edema, dolor o deformidad. Entonces, en este paciente con deformidad e incapacidad para mover el hombro izquierdo, solicitamos una radiografía del hombro izquierdo. En este paciente con deformidad y dolor al intentar mover su hombro derecho, pedimos radiografía del hombro derecho. En este paciente con deformidad en la muñeca e incapacidad para moverla, le solicitamos una radiografía de la muñeca. Y en este paciente que tiene dolor tanto en la rodilla como en la pierna y aumento de volumen al compararla con la del otro lado, solicitamos radiografía tanto de la rodilla como de la pierna. Ahora vamos a reconocer correctamente las proyecciones. Tenemos que aprender a interpretar la anatomía de 3 dimensiones de nuestro cuerpo y para ello debemos disponer por lo menos de 2 de esas dimensiones. Por ese motivo las proyecciones radiográficas deben estar una a 90 grados de la otra, o en ángulo recto u ortogonales también se denominan, para poder ver 2 vistas de las 3 que tenemos que ver. En este círculo verde vemos las estructuras del cuerpo en las cuales se toman radiografías AP y lateral convencionales. En este círculo rojo en las que se toman proyecciones especiales por su disposición anatómica en el cuerpo humano, pero que también son ortogonales. Y en la intersección en el centro observamos las estructuras del cuerpo en las que se toman radiografías tanto AP y lateral como proyecciones adicionales. La rodilla tiene proyecciones AP y lateral de manera convencional. La forma en la que se toman se observa en las fotografías 1 y 2. Noten cómo entran los rayos en la fotografía 2 por la cara interna de la rodilla. Si esta incluso es la rodilla que duele, podemos tomarla sin necesidad de moverla, haciendo una proyección translateral, en la que los rayos, en vez de entrar del techo al suelo, entran de un lado al otro y estamos movilizando la extremidad que no duele, para que el paciente tenga menos dolor durante la toma de las radiografías. La proyección que se toma de esta manera se denomina translateral y nos permite ver exactamente las mismas estructuras que vemos cuando lo tomamos de manera convencional, solo que con la rodilla en extensión. El codo tiene proyecciones AP y lateral. La forma en la que se toman es mostrada en las fotografías de la derecha. Noten cómo en la fotografía de abajo se muestra que los rayos entran por la cara lateral del codo. Pero si precisamente es del codo que le duele, del que se debe tomar radiografía, podemos tomar una radiografía translateral también, deslizando el chasis por el costado del cuerpo del paciente
y sin mover al paciente ni su codo tomamos una radiografía con los rayos entrando de un lado hacia el otro, no del techo al suelo. Esto nos permite ver lo que necesitamos ver sin someter al paciente a mayor dolor. El calcáneo es una de las estructuras que por su disposición espacial diferente, aunque tiene proyecciones ortogonales, no se denominan ni se toman AP lateral de manera convencional. Si quisiéramos tomar una AP convencional con los rayos entrando del techo hacia el suelo, primero encontramos los artejos, luego los metatarsianos y parte del tarso antes de ver la estructura que nos interesa, que es el calcáneo. Por ese motivo, el rayo se angula de esta manera como se muestra en esta fotografía y solamente se centra en el talón, dejándonos ver solamente una proyección del calcáneo que se denomina axial. La lateral se toma de manera convencional, centrada por debajo del maléolo medial, como se observa en esta fotografía, y aún con dolor el paciente generalmente puede moverla, de manera que esa sí se toma de manera convencional. No olviden, el calcáneo tiene proyecciones ortogonales, axial y lateral. La cadera tiene proyecciones convencionales AP en lateral. La forma correcta de tomarla es centrando el rayo en la ingle, como se observa en las fotografías del lado derecho, y si esa cadera no duele, le pedimos al paciente que la abra, como se observa en la fotografía superior. Pero si queremos ver una radiografía del lado que está doliendo, también podemos tomar una translateral, moviendo la cadera que no le duele e inclinando el rayo para que en vez de entrar del techo hacia el suelo, entre de un lado para el otro. En este caso entra por la entrepierna. Y el mismo paciente, como en la fotografía de abajo muestra, puede ayudar a sostener el chasis para poder tomar la radiografía de manera adecuada. La clavícula es otra de las estructuras que por su disposición espacial tiene proyecciones ortogonales, pero se denominan de manera diferente. La clavícula se encuentra a 30 grados sobre el eje coronal del cuerpo, que es la línea azul que permanece allí. Las proyecciones convencionales del estudio de clavícula que uno solicita son la AP, que va perpendicular a ese eje coronal del cuerpo, y la AP verdadera, que va siguiendo el eje de orientación de la clavícula, o sea, a 30 grados del eje coronal del cuerpo. La proyección ortogonal a esta AP verdadera se denomina proyección de Belpeau, y al ser ortogonal se entiende que se toma a 90 grados de la AP verdadera. Algunas veces la solicitamos de manera expresa para observar características de la clavícula que no se pueden observar en la proyección AP verdadera. El estudio convencional de la clavícula tiene una proyección AP y una AP verdadera, pero debería tener la AP verdadera y también la proyección de Belpeau. La pelvis. Si nos fijamos en el segundo y en el quinto esquemas, vamos a ver que la pelvis no es ni completamente vertical ni horizontal, sino que se ubica de manera oblicua. Este es un esquema de una radiografía AP de la pelvis. Se toma con el paciente en decúbito supino y los rayos entran del techo hacia el suelo centrados en el pubis, perpendiculares a la superficie sobre la que el paciente se acuesta. Si en esta radiografía observamos posibles lesiones en el sacro, en las sacroiliacas, en los ilíacos o en las ramas del pubis, procedemos a tomar proyecciones ortogonales de la pelvis. La proyección de entrada o inlet, que se toma inclinando el rayo 45 grados de la cabeza hacia los pies, centrado en el pubis, y nos deja ver las mismas estructuras, pero eventualmente los desplazamientos que hay hacia adelante y hacia atrás. La proyección de salida se toma a 45 grados de los pies a la cabeza, también centrada en el pubis, y nos deja ver las mismas estructuras, pero sus desplazamientos de arriba hacia abajo. Si por el contrario observamos alteraciones en el acetábulo, que es el componente pélvico de la articulación de la cadera, procedemos a tomar proyecciones ortogonales del acetábulo, que se denominan proyecciones de Judet. Cada acetábulo tiene sus propias proyecciones ortogonales. Estas proyecciones también se denominan alaria obturatriz. En estas fotografías que se observan en la extrema izquierda y en la extrema derecha, se está mostrando cómo se toman esas proyecciones ortogonales del acetábulo derecho. Entonces, esta nos está mostrando la proyección obturatriz, que nos muestra de frente el agujero obturador. Se toma como se ve en la fotografía, levantando la cadera de evaluar 45 grados. La ortogonal a esa se denomina la alar porque nos deja ver de frente el ala del ilíaco,
y como se observa en esta fotografía, se toma levantando la cadera contralateral 45 grados. Lo bueno de estas radiografías es que se toman en chasis grandes, de manera que tenemos el parámetro contralateral para comparar. Es decir, podemos comparar la radiografía obturatriz de este lado izquierdo con la obturatriz del lado derecho y la ilíaca de este lado izquierdo con la ilíaca de este lado derecho. El hombro es una de las estructuras que por su disposición espacial también tiene proyecciones ortogonales que se denominan de manera diferente. La escápula se encuentra orientada 30 grados sobre el eje coronal del tórax, que es la línea azul que recorre el cuerpo de hombro a hombro. La proyección AP es perpendicular a este eje coronal y la forma de reconocerla es porque la superficie articular de la cabeza humeral se superpone al contorno de la glenoides. Esta es la proyección AP verdadera y se toma inclinando el rayo 35 grados para que quede completamente perpendicular al eje de la escápula. La forma de reconocerla es porque se ve el espacio articular entre la cabeza del húmero y la glenoides. Y esta es la proyección Y de escápula, que es la proyección perpendicular a la AP verdadera. Se toma inclinando al paciente hacia el chasis 60 grados como muestra el esquema y nos deja ver una imagen como la que se ve a la izquierda. Esta es la espina de la escápula, esta es la coracoides, esta es la rama descendente de la y la cabeza humeral que se centra sobre la intersección de estas ramas. Por este motivo se denomina Y de escápula. Y todo estudio de hombro debe obligatoriamente tener estas tres proyecciones, AP, AP verdadera y Y de escápula. El tobillo. Si trazamos una línea que vaya desde el maléolo medial al lateral, como esa línea punteada que se observa en ese esquema, vamos a encontrar que el eje entre los maléolos es de 15 grados externos respecto del eje longitudinal del pie. La radiografía AP del tobillo va paralela a este eje longitudinal del pie y se puede reconocer por la superposición que hay entre el maléolo anterior de la tibia y el peroné. La proyección lateral va perpendicular a este eje longitudinal del pie y se observa como se ve en la fotografía de la derecha. Y la radiografía AP verdadera, que va perpendicular al eje bimaleolar, se reconoce porque se anula esta superposición. Toda radiografía de tobillo tiene que tener necesariamente estas tres proyecciones, AP, AP verdadera y lateral. En el caso de la columna, las manos y los pies, se toman radiografías AP, laterales y oblicuas. Cuando pedimos radiografías de las manos, generalmente toman una proyección AP y una proyección oblicua. Esta es la manera en la que se toma la proyección oblicua. Si queremos ver lesiones del carpo o de las metacarpofalángicas, solicitamos una radiografía lateral de la mano. Y si queremos ver problemas en las interfalángicas, solicitamos radiografías específicas del dedo que queremos ver. En el caso del pie también disponemos de proyecciones AP, oblicua y lateral, con las mismas consideraciones que para la mano. En la columna disponemos de proyecciones AP, lateral y oblicuas. Cuando estamos en urgencias solamente tomamos la AP y la lateral. Cuando estamos en la consulta externa pedimos las tres porque al paciente se le puede hacer preparación intestinal. Esta es una radiografía para ver las articulaciones facetarias derechas, de manera que hay oblicua derecha y oblicua izquierda. En esta oblicua derecha tenemos el componente inferior de esta articulación facetaria, la apófisis transversa derecha, este componente superior de esta articulación facetaria inferior, la apófisis espinosa de esta vértebra y la apófisis transversa de esta misma vértebra. Esta parte, que correspondería con el ojo del famoso perro schnauzer que analizamos en estas radiografías, es el pedículo vertebral. Y esta imagen se debe analizar en cada segmento vertebral. Ahora vamos a aprender a identificar correctamente el segmento a evaluar. Por convención internacional se ha establecido que la manera correcta de ver una radiografía es como si uno estuviera mirando al paciente de frente, no por la espalda. La forma correcta de ubicar un estudio es colocar las marcas radioopacas y los identificadores demográficos a la derecha del estudio. Es decir,
Si yo tengo esta radiografía de las rodillas, esta sería una rodilla derecha y esta una rodilla izquierda. Y como los rayos entran por la cara interna de la rodilla, como ya vimos anteriormente, esta sería una radiografía lateral de la rodilla izquierda. Hay que tener cautela con esto porque esta marca radiopaca no quiere decir que sea una rodilla derecha. Quiere decir que esta es la forma correcta de ubicar el estudio y que esta sería una rodilla izquierda. Aquí tenemos una proyección lateral de una pierna izquierda. Esta es una proyección AP de una pierna izquierda. Esta es una proyección lateral y AP de un codo derecho. Y esta es una proyección AP de un hombro izquierdo. En el caso de la mano, cuando estamos viendo una radiografía, es como si estuviéramos mirando la mano por la palma. Aplica el mismo caso para el pie, como si lo estuviéramos mirando por la planta. Para saber dónde una radiografía está centrada, debemos cruzar de extremo a extremo del estudio un par de líneas. Donde estas líneas se crucen, es el lugar donde los rayos han entrado completamente de frente sobre el chasis. Entonces, esta radiografía se encuentra centrada en la pierna. Estas radiografías se encuentran centradas en el codo. Estas radiografías se encuentran centradas en las rodillas. Esta radiografía se encuentra centrada en el hombro. En algunas ocasiones, en personas altas en particular, la radiografía de un hueso largo no se puede tomar en un solo chasis y se toma de esta manera. Acá tenemos 4 radiografías del fémur en las que si cruzamos nuestras líneas, ninguna de las líneas va a caer ni en el centro de la articulación ni en el centro de la diáfisis. La forma correcta de evaluarlas es reuniéndolas. ¿Cómo? Las 2 AP en una sola radiografía y las 2 laterales en una sola radiografía. Y tenemos una proyección completa del fémur en la que observamos una articulación completa por encima y una articulación completa por debajo. Exactamente igual para la lateral, sus articulaciones adyacentes y el segmento óseo completo, que es la forma correcta en la que se toma una radiografía de un segmento óseo. Las partes del hueso. Cuando tenemos fisis en los niños que están en crecimiento, su presencia nos va a delimitar claramente que la epífisis es lo que se encuentra por encima de esa línea y lo que se encuentra por debajo es la metáfisis. La fisis es esta línea negra que se observa aquí. Cuando ya la persona ha terminado de crecer, existe esta línea blanca que se alcanza a observar acá, que es la línea de cierre de la fisis o cicatriz de cierre de la fisis. También se denomina línea de marea. Lo que esté por encima de esa línea es epífisis y lo que esté por debajo es metáfisis. Este es un ejemplo de la epífisis inferior del fémur que es articular en sus proyecciones AP y lateral. Las metáfisis, que empiezan donde termina la epífisis y terminan en donde se empiezan a engrosar las corticales. Y las diáfisis, que inician desde donde empiezan a ver que se engrosan las corticales hasta donde terminan de verse engrosadas. Unos ejemplos: en húmero, en antebrazo, en fémur y en tibia. Otros huesos largos que también tienen diáfisis son los metatarsianos, los metacarpianos, las falanges, la clavícula y las costillas. Otros huesos que son planos o son huesos pequeños, planos como la escápula y el ilíaco y pequeños como los del carpo y los del tarso, no tienen diáfisis, solamente tienen epífisis y metáfisis. Los trazos de fractura se clasifican en simples y complejos. Los simples es cuando un hueso se divide en 2 partes. Los complejos es cuando el hueso se divide en más de 2 partes. Dentro de los trazos simples podemos encontrar trazos espiroideos, es decir, en 2 planos diferentes, oblicuos, en un solo plano, o transversos respecto del eje longitudinal de la diáfisis. Dentro de los complejos están los trazos que tienen un tercer fragmento en forma de cuña y los que tienen esa cuña en muchos fragmentos o multifragmentarias. Hay fracturas que comprometen la superficie articular, o sea, articulares,
y hay fracturas que están cerca de la articulación pero no comprometen la superficie articular. Se denominan extraarticulares. Dentro de las fracturas articulares tenemos las simples, en las que la articulación se divide en dos, y las complejas, en las que la articulación se divide en más de dos partes. Vamos a desarrollar la descripción sistemática de una radiografía. Debemos centrar nuestra atención y enfocarnos en el segmento que tenga edema, dolor, deformidad o limitación para la movilización. Entonces, tenemos una radiografía centrada en la articulación del hombro o glenohumeral. Esta es la parte articular de la cabeza humeral. Esta es la tuberosidad mayor, el cuello quirúrgico y la diáfisis. Esta es la glenoides, el cuello de la glenoides, el borde lateral de la escápula, el borde medial de la escápula, la espina de la escápula, el acromion que se articula con la clavícula y la coracoides. Una proyección en Y de escápula del hombro. La espina de la escápula, la coracoides, el cuerpo de la escápula, la cabeza del húmero que se centra en la intersección de las ramas de la Y, el acromion, la clavícula, y esta es una proyección normal AP del hombro. Es AP porque hay una intersección entre la cabeza del húmero y la glenoides. Podemos comparar su forma con la forma de un palo de golf. Ahora miremos esta. La cabeza del húmero y la diáfisis se encuentran en el mismo plano. Podemos compararla con la forma de un bombillo o de una colombina. Esta imagen debe llamarles la atención porque siempre que la vean, deben sospechar una luxación posterior del hombro. Radiografía AP normal. Y ahora miren esta. Observamos nuevamente la misma imagen. Se ve completamente redonda la cabeza del húmero y la diáfisis saliendo del centro de esa cabeza, como la imagen de un bombillo. La glenoides tiene una orientación distinta, la coracoides, el acromion que está articulando con la clavícula y el cuello de la escápula que se corta y el cuerpo continúa por otra parte. Por el momento que tenemos una sospecha o una luxación posterior más una fractura del cuello de la escápula. Esta es una proyección de Y de escápula normal y vamos a ver la del paciente anterior. Como podemos observar, la cabeza del húmero no se encuentra en el centro ni en la intersección de las ramas de la Y, por lo cual podemos inferir que tiene una luxación posterior de la cabeza del húmero. La espina de la escápula, la coracoides, parte del cuerpo, y como está fracturado, la otra parte del cuerpo está en un lugar distinto. Radiografía AP de hombro. A este paciente le duele todas las caras del hombro, la anterior, la posterior y la lateral. Al compararla con la radiografía normal, podemos ver un trazo de fractura en la tuberosidad mayor y un trazo de fractura en el cuello anatómico. Este paciente tiene dolor en la cara superior del hombro. ¿Qué podemos observar? Que la articulación acromioclavicular se encuentra luxada. Esta es una radiografía AP lateral del codo derecho. En ella podemos observar las siguientes estructuras: la tróclea humeral, el epicóndilo externo, el epicóndilo interno, la fosa olecraneana, la cúpula radial y el olecranon. Adicionalmente, se alcanza a observar el trazo de fractura del epicóndilo lateral. En la proyección lateral observamos esta imagen que calificamos como reloj de arena y es la que tenemos que ver para determinar que una radiografía de codo ha sido adecuadamente tomada. Esta es la cúpula radial que articula con el capitelo, que es la parte redonda del reloj de arena. Esta es el olecranon que articula en la fosa olecraneana, que ya la vimos en la proyección AP. Esta es una radiografía de muñeca. Vemos los 5 metacarpianos, el escafoides, el semilunar, el piramidal, el pisiforme que se encuentra por la cara anterior de la muñeca,
el trapecio, el trapezoide, el hueso grande y el ganchoso. En el centro del ganchoso podemos observar esta imagen que tiene forma de C y que corresponde al gancho del ganchoso. Este es el extremo distal del radio con su estiloides radial y el extremo distal del cúbito con su estiloides cubital. En esta radiografía observamos un trazo de fractura que compromete la metáfisis y llega hasta la epífisis. Se encuentra desplazado. Y esta es la proyección lateral. Acá observamos el primer metacarpiano que corresponde con el pulgar y es anterior, el trapecio, el semilunar, el hueso grande y el escafoides superpuestos, la epífisis distal del radio y la del cúbito. En este lado observamos la fractura que veíamos en la proyección AP con su desplazamiento y el compromiso que va desde la epífisis hasta la metáfisis. Esta es una radiografía AP de la pelvis. Con el objeto de no perder de vista ningún detalle, se divide en cuadrantes en el sentido de las manecillas del reloj para hacer un estudio sistemático de la radiografía. En este primer cuadrante, este rectángulo señala el cuerpo de L5, con su apófisis transversa. El ala del sacro en el lado derecho, con sus agujeros de conjugación. La cresta ilíaca, la espina ilíaca antero superior, la escotadura innominada y la espina ilíaca antero inferior. Nuevamente el cuerpo de L5 con su apófisis transversa izquierda fracturada. Parte del ala sacra izquierda, la otra parte posterior a la fractura y los agujeros de conjugación. La cresta ilíaca, la espina ilíaca antero superior, escotadura innominada y espina ilíaca antero inferior. Continuamos con el cuadrante normal. El número 4, esta es el área de carga de la articulación coxofemoral, la parte no articular de la articulación coxofemoral que junto con la lámina cuadrilátera forman la gota de lágrima, la cabeza del fémur, la rama iliopúbica derecha y la rama isquiopúbica derecha y el agujero obturador. Ahora, el área de carga de este acetábulo se encuentra en el cuadrante incorrecto porque debería de estar en el cuadrante número 3. El trasfondo acetabular y la lámina cuadrilátera formando la gota de lágrima y la cabeza del fémur. La rama iliopúbica izquierda, rama isquiopúbica izquierda y una evidente luxación de la sínfisis púbica. A veces las lesiones en la pelvis no son tan evidentes como en la radiografía anterior y por ese motivo debemos hacer un estudio por cuadrantes. Tenemos ahora esta radiografía AP de la pelvis. Nuevamente la dividimos en cuadrantes y todo lo que encontramos con chulos verdes corresponde a estructuras normales en sus respectivos cuadrantes. Vemos este trazo de fractura en el cuadrante número 2 que atraviesa la cresta ilíaca izquierda, asociado a esta división de la línea de carga de la articulación coxofemoral. Acá no encontramos el trasfondo acetabular con la lámina cuadrilátera porque se encuentran disociados hacia el centro de la pelvis. Entonces este paciente tiene una fractura del acetábulo asociado a una fractura del ilíaco. El resto de estructuras se observan normales. Esta es una radiografía AP lateral de la columna lumbar. En la proyección AP se puede observar que las vértebras son de manera razonable unos rectángulos aproximadamente simétricos. Se puede observar también que la apófisis transversa de la segunda vértebra lumbar en su lado izquierdo se encuentra fracturada, como se acaba de dibujar con los esquemas en rojo. Adicionalmente se observa una asimetría en el contorno de la tercera vértebra lumbar, que se hacen más evidentes con las flechas que les acabo de colocar. Estos hallazgos se correlacionan con la proyección lateral, en la que se observa que la gran mayoría de vértebras son simétricas como cuadrados, excepto la tercera, en la que se observa un aplastamiento en la parte de adelante de la vértebra, asociado a un trazo de fractura en la parte del cuerpo. Los dedos. Cuando solicitamos radiografías de los dedos, usualmente en la proyección AP se pueden ver otros dedos que nos pueden constituir un parámetro de comparación. El paciente tiene dolor y edema con poca deformidad en el quinto dedo de la mano. ¿Qué se observa de especial? Que normalmente el espacio articular es negro, como se ve en esta ampliación de una de las articulaciones interfalángicas, al compararlo con este que en vez de verse un espacio negro se ve una línea blanca.
Por este motivo es muy importante tener una proyección ortogonal para poder ver los hallazgos que son mucho más evidentes en esta proyección lateral, que se observa una luxación posterior de la articulación interfalángica proximal. De manera que es muy importante, como ustedes ya saben, disponer de dos proyecciones ortogonales como mínimo para poder evaluar un segmento. Las radiografías en los pacientes pediátricos. Hasta los 14 años deben ser comparativas debido a que muchas veces los hallazgos no son tan evidentes como en el adulto. Por ejemplo, estas radiografías de los codos muestran la relación que tiene la cortical anterior sobre la cual se traza una línea y que al extenderla por el capitelo, este es cortado por esa línea, como se muestra en la fotografía C. En la fotografía B, por el contrario, no se observa que esta línea corte el capitelo y ello quiere decir que este paciente ha tenido una fractura y la podemos observar acá donde estoy señalando. Los núcleos de crecimiento son estructuras que pueden llevar a confusión si no tenemos conocimiento de ellas y si no tomamos radiografías comparativas. Por ejemplo, el núcleo de crecimiento del acromion y el núcleo de crecimiento del extremo proximal del húmero pueden ser factores de confusión en un paciente que haya tenido trauma y en el que no se le hayan tomado radiografías comparativas. Lo mismo ocurre con el núcleo de crecimiento del olecranon, que si no se tiene una radiografía del codo contralateral, se puede pensar que es una fractura.